Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de tu canal cristiano Reflexiones del Pastor.com. Este es el pastor, evangelista y apologista Eduardo Gutiérrez. Los que primeramente nos visitan o nos visitan por primera vez. Bueno, esto es un canal de defensa de la fe cristiana evangélica. Y también estudios bíblicos. Y bueno, estamos en vivo todos los días en horas de la noche, aquí en horario del este de los Estados Unidos. Hoy vamos a ser los anfitriones de un debate entre dos jóvenes, el joven Anthony Lastra, que es más de corte evangélico, y bueno, el joven Ricardo Duarte, que creo que es más de corte reformado, ¿verdad? Creo que es presbiteriano o algo así. Ellos se van a presentar. Van a tratar sobre el tema del arrebatamiento de la iglesia. Bueno, Reflexiones del Pastor no necesariamente está de acuerdo con las posturas o con lo que ellos digan, ¿verdad? Es decir, cada uno va a ser responsable de lo que diga. Somos solo los anfitriones de este debate. El debate va a tener estas características. Va a comenzar exponiendo en cada tiempo Ricardo Duarte. Van a ser de tiempos de 20 minutos, 10 minutos y 10 minutos, y al final 3 preguntas donde van a tener 1 minuto para responder cada una de las preguntas. Entonces, bueno, sin más, vamos a pedirle a Ricardo que esté presente. Todavía no ha comenzado el tiempo, solamente para que te presentes. Okay. Bueno, ya va. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Ricardo Acel Duarte Cruz. Soy miembro en plena comunión de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Eso sí, o sea, vengo por mi parte, no vengo representando a nadie, solamente vengo yo como servidor, como cristiano más que nada. Y en este caso no me presento ni como apologista, ni como teólogo, ni mucho menos, simplemente un cristiano más. En este caso viene digamos, a defender, y más que defender, a hacer una especie de predicación o análisis sobre lo que es la venida del Señor, en la cual yo estoy firme y sé que viene pronto. Señor bendiga, es un placer. Ok, entonces sin más, Anthony, preséntate. Dios le bendiga, amado hermano. Le saluda a su hermano en Cristo, el predicador Anthony Lastra. Doy gloria a Dios primeramente por hacer este video, saludándole a todos los hermanos lindos y a las hermanas lindas evangélicos que nos ven en el mundo entero, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a Dios primeramente, gracias al pastor Eduardo, gracias al hermano Ricardo por poder aquí dar un compartimiento. Que la gloria sea para Dios y Maranata. Ok, perfecto. Entonces, sin más dilación, vamos a darle paso a... yo voy a encender el cronómetro y lo voy a poner en pantalla para que ustedes mismos se vayan guiando por los tiempos. Okay. También para que sepan que el tiempo se está controlando de una manera justa para los dos participantes. Así que van a tener el tiempo ahí en pantalla siempre. Y el hermano Ricardo Duarte puede comenzar desde ahora mismo ya. Ok, bueno, hermanos, ya me saludé, ya me presenté. Espero sí que apagaron los micrófonos. Una disculpa, es la primera vez que estoy en un debate, pero bueno. En este caso vamos a tratar lo que es el tema de la venida de Dios. En este caso a mí me toca representar a la postura amilenialista, o más precisamente el posttribulacionalismo. Sin embargo, vamos a aclarar ciertas cosas, ya que, por ejemplo, hay ciertas discrepancias entre qué es amilenial, qué es postmilenial, o qué es premilenial o pretribulacionalista y demás, ¿no? Si bien el tema no es el milenio, quiero dejar esas cosas en claro porque siento que es esencial para no cometer algún error o algún problema. Es decir, por ejemplo, hay diferencias entre lo que es el post-tribulacionalismo y el post-milenialismo. No es lo mismo amilenialista a tribulacionalista, o premilenialista a pretribulacionalista. En este caso, yo siendo de corta milenial, obviamente en este caso sería post-tribulacionalista, vengo a defender lo que es la doctrina. Bueno, primeramente, en este caso lo que vengo a postular es que la venida de Dios tiene suceso y acontecimiento juntamente con el rapto de la iglesia. Es decir, nosotros los presbiterianos o de corte reformado no es como que no creamos en que Dios va a salvar a sus escogidos.
nosotros fielmente creemos que Dios nos va a salvar de lo que sería la venida de... Ricardo, para un momento, estoy parando el tiempo tuyo. Dicen que ellos no entienden bien lo que dices, así que sigue habiendo problemas en tu audio. Trata de acercarte lo más que puedas. Vale. ¿Ya me escucha? Ok, a ver, habla 3 o 4 palabras de prueba y que los hermanos del chat me digan si lo escuchan bien. Ok, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien el audio o aún no? ¿O tengo que mejorar algo en el volumen? Ok, yo lo escuché bien ahora, pero déjame ver la confirmación del chat. Ok. A ver, sigue hablando algo, a ver, para que ellos digan. Vale, estamos haciendo una prueba de sonido en estos momentos para asegurarnos que se escuche bien, que se escuche con la correcta calidad, que se escuche de una forma, pues, prudente, correcta, para que lo puedan entender los que están escuchando. No sé si ya se escucha bien. Sí, ahí se escucha, pero cuando hables, no tengas pena hablar lo más fuerte que tú puedas, porque si la gente no escucha lo que tú dices, pues en vano vas a hablar. Ok, va, entiendo. No hay problema porque te creas que eres un tenor el día de hoy y hables como Plácido Domingo, ¿verdad? Ok, entonces voy a comenzar tu tiempo nuevamente. Bueno, vamos a seguir donde estamos. Ya, puedes seguir. Ok. Bueno, estaba diciendo que hay ciertas diferencias entre lo que es el post-tribulacionalismo y el milenialismo. Es decir, no es lo mismo ser de alguna rama, en este caso que hable sobre el milenio, a alguna que hable sobre la tribulación. Si, por ejemplo, puede haber postmilenialistas que sean atribulacionalistas. De hecho, generalmente un postmilenialista es atribulacionalista. En este caso quiero dejar en claro que yo no soy postmilenialista o posttribulacionalista, no, yo soy amilenialista o milenial. En este caso, obviamente, con corte post-tribulacionalista. Ok. Aclarando esto, vamos a empezar con lo que es mi primeramente argumentación. Y es que históricamente, en lo que se ha hablado incluso referente a lo que es la venida de Dios, ha habido 4 posturas importantes. Actualmente la sigue habiendo. En este caso vendría siendo primeramente lo que es el pretribulacionalismo histórico, el corte histórico, es decir, que bueno, ya es más antiguo, que tuvo favoritismo o tuvo, digamos, lugar en lo que es el siglo I, siglo III. Y bueno, esta postura señalaba que sí había un milenio literal, un milenio de 1000 años, el cual sucedía antes de la venida de Cristo. Justamente cuando es la venida de Cristo, los elegidos con él después de salir de la gran tribulación son raptados y posteriormente regresan a establecer el milenio o vienen a los cielos. En segundo lugar, en el siglo IV aparece lo que es el amilenialismo, que tuvo presencia desde el siglo IV hasta el siglo XVI aproximadamente. Ciertamente fue muy, muy creído por lo que son las iglesias ortodoxas, algunas coptas, armenias, sobre todo católicas, aunque dentro del catolicismo incluso hubo algunos padres de la iglesia que fueron premilenialistas, pero en este caso serían de corte histórico, no dispensacional, que lo veremos más adelante. También hubo incluso reformadores como Martín Lutero o Juan Calvino, que fueron de corte amilenial. Ahora, esta idea a la cual yo pertenezco, digamos, a la corriente a la cual me afilio, no trata en ningún momento de decir que no hay milenio. De hecho, es como dice, ¿no? A veces la idea está bien, el problema es cuando le ponen el nombre. ¿Con esto qué quiero decir? Que nosotros, al decir que somos amilenialistas, es como muchos quien piensan que negamos que hay un milenio, sino lo que negamos es que sea literalmente de 1000 años. En este caso, el milenio sería más simbólico. Sin embargo, esto que tiene que ver con la venida de Dios. ¿Ok? Que así como el premilenialismo histórico, el amilenialismo, aquí lo que hace es dar un tiempo de milenio indefinido, es decir, que el número 1000 en el griego simboliza plenitud o perfección, digamos un número que simboliza algo que es completo, y al final de esos días, que es cuando ya acabe el milenio, Dios va a venir y juntamente con él nos va a rescatar, y posteriormente viene ese mismo día a juzgar a los muertos, a los que se quedaron en la tierra. Posteriormente, volví a detener el tiempo. Como que no, sí. Vamos a ver, como tienes un audio que no está bueno, yo te recomiendo, para que te entiendan, que hables más pausado y fuerte, porque si no,
escuchamos tu ruido, pero no entendemos bien tus palabras, entonces tus argumentos no se van a entender. Habla pausado y está fuerte. Ok. Voy a seguir el tiempo. Vale. Ya. Vale. Bueno, entonces el posmilenialismo es un poquito más, bueno, ve los tiempos un poco mejores, es más optimista, puesto que ve realmente, en vez de que, a diferencia del milenialismo, que los tiempos van a empeorar como lo estamos viendo actualmente, sino que van a ir mejorando a causa del avance del evangelio. Sin embargo, nuevamente aquí, que tiene que ver con el rapto, que incluso el posmilenialismo, después de que acabe el milenio y venga Dios, es el mismo momento en el cual sucede el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, aquí es en donde aparece el pretribulacionalismo dispensacional. Si bien el postmilenialismo acaba en lo que fue el siglo XVIII, bueno, digamos su auge, y empezó en el siglo XVI, el premilenialismo dispensacional tiene una importancia un poquito más reciente, que de hecho incluso aparece en el siglo XVIII o XIX, y es la corriente que más, en la cual más se habla en nuestros días. Ahora, aquí es en donde empiezan las teorías, bueno, con mucho respeto lo digo, en las cuales hay una separación, basándose que en las 70 semanas de Daniel, o separando a la iglesia en lo que son 7 dispensaciones. Sin embargo, vemos a través de la historia fue así, es decir, durante muchos siglos, durante 18 siglos realmente la iglesia creyó que independientemente de las 3 posturas mencionadas, que el rapto de la iglesia, o el arrebatamiento, para que algunos no se enojen, y la venida de Dios era el mismo acontecimiento. Ahora, voy a dar lectura a unos versículos bíblicos que me apoyan en ese sustento. En este caso sería Marcos, capítulo 13, versículos del 24 al 37, y dice así: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se dará, el sol, a ver, perdón, sí es Marcos. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Y de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que están cerca y que está a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación antes de que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Pero aquel día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, sino el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo, cuándo el Señor vendrá. Entonces, como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero le mandó que volviese. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor a casa, si al anochecer, o a medianoche, o cuando cante el gallo, o a la mañana, y para cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y por lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Es decir, si aquí vemos cómo incluso aparece, ¿no?, que la tierra no dará ya más su resplandor, que la luna y el sol ya no darán su resplandor, las estrellas de los cielos caerán, las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso quiere decir, no es como que en algún momento el sol va a dejar de brillar y ahí va a seguir, sino aquí lo que está señalando claramente es el último de los días. Incluso aquí dice que en aquel día Dios mandará a sus escogidos, y aquí nos está hablando de lo que es el juicio de Dios. Quiero dejar algo muy importante. Al nosotros creer que la iglesia pasa, digamos, por un periodo de prueba, por un periodo, digamos, de tribulación, Ricardo, no nos referimos a lo que es la... Bueno, sí, Ricardo. Bueno, sí lo escucho. Se trabó el metrónomo. Sigue corriendo, pero lo escucha usted. Ah, ok, sigue corriendo. Vale. Ok, continuamos. Quiero dejar algo muy claro. Nosotros creemos como iglesia reformada. No entiendo, lo escucho, Pastor Gutiérrez, pero no... Ok, ya se pausó el... Ok, a ver. La verdad, se está... Si ¿me escuchas? Sí, lo escucho. Ok, a ver, el tiempo está parado. Si yo creo que no es justo contigo, porque la gente en verdad no va a entender muy bien lo que pues lo que estás diciendo, ¿verdad? Okay. Lo que estás diciendo, yo creo que para ti, ¿verdad? No es justo.
Y no, los debates así no me agradan porque las dos tienen que oírse perfectamente. Vamos a tener tiempo un momento. Si podrías ir a tu control de panel otra vez y amplificar el audio en la opción que te da para amplificarla. Ok, vamos a ver. Sonido, ya me acuerdo dónde era. Propiedades. En escuchar, ¿no? Era en escuchar, era en propiedades, escuchar, 87. No, en propiedades, grabar tienes que ir. Propiedades, ok, un segundo. Grabar, de ahí donde dice micrófono, clic derecho, propiedades, y de ahí me voy a niveles, ok. Ya de eso lo tengo 99. Bueno, a ver, voy a amplificar el micrófono para ver si me escuchan un poquito mejor. ¿Ya me escuchan un poquito mejor? A ver, déjenme, doy a aceptar. ¿Se me escucha un poco más? Sí, se escucha, ahora sí bien. Ok, se escucha mejor, pero de todas maneras, Ricardo, habla lo más fuerte que tú, pues que tú puedas, ¿verdad? Ok, vale, perfecto. Entonces, ¿ya se me escucha bien? Ok, sí, perfecto, dale. Vale, ok. Estaba mencionando que si bien nosotros creemos que sí vamos a pasar por un periodo de angustia o por un periodo de prueba, y bien, sí por lo que sería tribulación, no creemos como lo creen los dispensacionales, o bueno, premilenialistas dispensacionales, que es un periodo de 7 años, el cual se divide en 3 años y medio, y después viene la ira de Dios. No. Para nosotros lo que es la tribulación es un periodo que no es tan literal, sino que es simbólico y que simboliza toda la aflicción que va a ir aumentando hasta que Cristo venga. Es decir, antes de la ira de Dios, cuando Dios venga a juzgar a su pueblo. Si bien nosotros creemos que la iglesia sí iba a pasar por aflicción, que sí iba a ser perseguida, porque incluso lo ha sido durante toda la historia, que sí creemos que nos van a andar matando, persiguiendo y demás, no creemos que vamos a estar ahora sí que para el juicio de Dios. No hay que confundir, nosotros no creemos que la tribulación o el periodo de prueba que se acerca a la tierra sea el juicio de Dios, sino que de hecho creemos que es eso, un tiempo de prueba, no un tiempo, digamos, de juicio. Nosotros creemos que estamos para pasar, o bueno, que vamos a pasar tristeza o aflicción, pero no vamos a pasar juicio. Creemos que vamos a pasar angustia o prueba, más no vergüenza. Es ahí donde se empieza a marcar la diferencia, pues nosotros no creemos en ningún momento como presbiterianos, reformados o amilenialistas, en ningún momento sostenemos que nosotros estamos para la ira de Dios, o que nosotros se nos va a cortar la cabeza, o se nos va a poner un chip, con el debido respeto a los que creen en estas teorías o estas posturas, pero nosotros no pensamos de esa misma forma que va a ser lo que es ni la marca de la bestia, ni los 4 jinetes, lo entendemos de forma diferente. Entonces, para dejar algo muy en claro, es que al decir que nosotros íbamos a pasar por la tribulación, o digamos por un periodo de prueba o de angustia, no nos estamos refiriendo en ningún momento, o no queremos que se nos compare o que se nos diga que entonces vas a conocer a los 4 jinetes del Apocalipsis, porque obviamente nosotros, así como damos una interpretación diferente a lo que es la venida de Dios, damos una interpretación diferente a lo que es que la marca y demás, damos diferente interpretación incluso a todo el Apocalipsis. Sin embargo, como dije, el tema aquí es central, es el rapto, y nosotros sí creemos que vamos a ser levantados antes de la gran ira de Dios, antes de su juicio, más no 7 años antes. Incluso la parábola del sembrador del trigo y la cizaña, que está en Mateo 13, lo dice claramente, ¿no? Le doy lectura rápidamente, si me queda poco tiempo, supongo, y espero si se me escuche bien ahorita. Dice, les refiero otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella al trigo. Dejad crecer juntamente el uno con el otro hasta la siega, y el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo ni granero. Ok,
Aquí claramente se nos está hablando de una parábola muy conocida, que incluso muchas personas usan para defender lo que es el arrebatamiento, otras para lo que es atacarlo, ya sea en su parte pretribulacionalista, medio tribulacionalista o atribulacionalista. El problema que yo tengo en este caso, y haciendo un pequeño paréntesis, ante lo que es el dispensacionalismo pretribulacional, el premilenialismo, es su vasta gama y variedad de teorías que tienen. Por ejemplo, por un lado están los que están... Él y su esposa, nadie más. No hay ¿Cómo? más nadie. ¿Tiempo? Perdón. Bueno, vamos a ver qué responde entonces el apologista católico. Se estoy escuchando otro audio. Muchas gracias, mi hermano corazón, Dios por la ofrenda que nos acabas de enviar. Estoy escuchando al pastor Gutiérrez en este momento. Gloria a Dios. Un segundo. Aquí está. Vámonos allá, vamos a escuchar bueno, lo que dijo y vamos a refutar. Ok. Estaba escuchando un audio diferente, pero bueno. Ok. Se me fue. Ok. Estaba en que... Bueno, se escucha un audio diferente en el audio. Me desconecto un poco. Pastor Gutiérrez. Ricardo, una pausa. ¿Está pasando algo? Pastor Eduardo, Pastor Eduardo. Usted, padrino, es un protestante disfrazado de católico. Pastor Eduardo. Sí, Ricardo, es una pausa, Ricardo. Sí. 13:22 se quedó. 13:22. Sí. Tú sabes en qué tiempo se quedó, sino que... Sí, 13:22. Pastor Eduardo Gutiérrez, apague su micrófono, siervo, porque ahí se escucha un audio y regrese el tiempo a 13:22. Pastor Eduardo Gutiérrez, alaba lo que él vive. A ver. Se quedó al minuto 12, se quedó Ricardo, el minuto 12 se quedó, perdón. Aproximadamente. Sí, aproximadamente los 12, pero no sé qué pasó. Okay. Pastor Eduardo Gutiérrez, ¿está presente? Sí, le escucho ahora, no estaba aquí. Okay, sí, pastor, lo que pasa es que se estaba escuchando un audio suyo ahí en el pleno video. O sea, se estaba escuchando un video suyo en pleno video y el minuto se ha quedado en el minuto 12. A ver si puedes regresarlo al minuto 12, porque Ricardo estaba en el minuto 12 y lo pausó. Sí, no te preocupes, entonces vamos a darle 2 minutos más, ¿verdad? Ok. Sí. Ok, está bien. Vale. Ok, ya está correcto. Bueno, estaba diciendo que algo que no me termina de cuadrar y para creer y convencerme lo que es el dispensacionalismo premilenial pretribulacional es, digamos, su alta gama y extenso acordeón de diferentes teorías que se respeta cada una. Por ejemplo, están los dispensacionalistas que son post-tribulacionalistas, están los dispensacionalistas que son pretribulacionalistas, y cada uno dice que Dios viene en diferentes etapas. Por ejemplo, los post-tribulacionalistas dicen que vienen después de las copas de ira, los pretribulacionalistas dicen que vienen incluso antes de los sellos, y por otra parte están los medio tribulacionalistas o preiristas, como de hecho ellos se hacen llamar, que dicen que Dios viene a la séptima trompeta. Es por esto y otras razones que no termino de convencerme por lo que es el premilenialismo y sobre todo el pretribulacionalismo, en este caso hablando del arrebatamiento, porque simplemente también, incluso como lo acabamos de leer en Mateo, en la parábola del sembrador y la cizaña, es que la iglesia no se separa, digamos en este caso la cizaña que representaría a la iglesia, no se separa el trigo que representa a la iglesia no se separa de la cizaña, sino hasta el día final. No 7 años antes, no 3 años y medio antes, no un año antes, sino que lo hace hasta el final. Es por esto, digamos, por esta forma, digamos, en este versículo bíblico, que me hace a mí entender que lo que es la venida de Dios será hasta el día final. Otro versículo que quiero usar también es Juan 11, del 21 al 24, Juan 11, 21 al 24. Es decir, por ejemplo, también hay muchas personas que dicen que cuando sea el arrebatamiento, en este caso el pretribulacionalista, que cuando Dios venga va a rescatar primeramente a los que habían muerto y posteriormente, juntamente con él, saldremos los que hayamos sido cristianos o los que crean incluso en el arrebatamiento pretribulacionalista,
serán arrebatados y serán llevados al cielo, mientras aquí se pasa la gran tribulación. Posteriormente de 7 años, la iglesia viene y vuelve nuevamente con Jesucristo y para juzgar a la humanidad. Sin embargo, en esa cita de Juan 11, del 21 al 24, dice lo siguiente, y de hecho dice lo contrario. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Es decir, aquí vemos un hoyo argumental en lo que es esa teoría del pretribulacionalismo, porque, por ejemplo, ¿cómo es que va a ser resucitado en el día final si, según la teoría del pretribulacionalismo, va a ser resucitado 7 años antes del final y antes del milenio? Eso es, digamos, un versículo que incluso en este caso a mi hermano en Cristo, Anthony Lastra, le pediría en su momento que respondiera las preguntas, sino que también se preguntase, y también a todos los que están escuchando se lo diré con todo el amor. Ahora, digamos, otras ciertas, y con respeto nuevamente, incoherencias que yo le veo a esta doctrina, es en lo que es el anticristo. Por ejemplo, en Segunda de Tesalonicenses, y no estoy ni leyendo ni nada, en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, menciona que no nos dejemos mover por carta, por espíritu, pues nuestra reunión con nuestro Señor Jesucristo, es decir, cuando Él venga, no sucederá no sucederá antes de que se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, en este caso el anticristo. Entonces no podemos pensar en ningún momento que nosotros, siendo cristianos, y si estamos hablando de nuestro encuentro con Dios, que incluso ahí mismo el capítulo habla de su venida, no podemos pensar que nosotros seremos rescatados o que no lo vamos a ver. Por ejemplo, eso es algo que tampoco le encontraría mucho sentido. Muchos incluso ven que los tiempos finales, que Dios nos va a rescatar, y se respeta, y sí, yo también creo que nos va a rescatar, pero no tan pronto. Que por ejemplo, que todo lo que está pasando son señales de lo que se ve. Yo también creo que lo mismo, como incluso Mateo 24 lo dice: la maldad aumentará, habrá guerras y rumores de guerra, pestes, tribulaciones, terremotos, inundaciones, ¿no? Hambres. Todo eso solamente es parte de. Sin embargo, esto no va a acontecer hasta el día en que digamos, sea lo que es la venida de Dios, cuando ya digamos, esto no va a acontecer dentro del periodo de la tribulación, sino que va a estar pasando y ha estado pasando. Incluso, por ejemplo, hemos visto cómo la maldad se ha aumentado a un grado que, pues bueno, ya decimos: Dios ven pronto. Sin embargo, eso solamente es parte de lo que vamos a pasar. Otra cita también que quiero usar es, en este caso, para demostrar que la iglesia, sí pasa por este periodo de prueba, y que incluso el arrebatamiento tiene lugar en el día final, es Juan 6, versículos del 38 al 40. La lectura dice así: porque ha descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta cosa es la voluntad del Padre, del que me envió, el que me envió, que todo lo que Él me diere, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Versículo 40, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Nuevamente, entonces estamos hablando, si la gente que cuando Juan estaba escribiendo esta parte de la Biblia ya falleció, porque ya pasaron 2000 años, entonces la gente a la cual se está refiriendo incluso podría, digamos, decirse que es de nuestro tiempo, la gente que resucitará, no, y dice que resucitará en el día final, no van a resucitar 7 años antes, en lo que es el periodo antes del periodo de la gran tribulación. Entonces aquí estoy demostrando con estos versículos que la iglesia será resucitada y levantada antes del día final, en el día final, antes de que sea el juicio y la ira de Dios sobre la tierra. Y así podemos ver muchos versículos. En este caso ya vimos en Juan 11, del versículo del 21 al 24. En este caso estamos viendo Juan 6, del 38 al 40, donde nuevamente igual dice que serán resucitados en el día final. Y nuevamente incluso usando una de las parábolas muy comunes usadas por muchos cristianos, que es la parábola del trigo y la cizaña, de Mateo capítulo 13, en la cual se habla de que la cizaña y el trigo serán separadas en el día final, no 7 años antes. Por ejemplo, algo que igual yo no termino de comprender en este caso del pretribulacionalismo, como dicen que, por ejemplo, puede haber creyentes después de la gran tribulación. Muchos dicen que no, que ya no hay esperanza, pero entonces,
si el anticristo, basándonos en lo que es la teoría del pretribulacionalismo, si el anticristo aparece ya cuando todos fueron raptados, y juntamente con el Espíritu Santo, tal y como lo dice 2 Tesalonicenses, capítulo 2, que el Espíritu será quitado de en medio, y para que ya ahora sí el que está en contra de la iglesia pueda laborar, digamos, pueda poder funcionar bien. Entonces la pregunta es, ¿cómo o a quiénes va a perseguir, a qué cristianos va a perseguir lo que es el anticristo si ya no va a haber cristianos en la tierra? Esa es una de las, digamos, un punto que quisiera que tuvieran en cuenta. Y bueno, con esto ya apenas acabo de nuevamente mirar el reloj, ya son 21 minutos con 53 segundos, me quedan 6 segundos. Y bueno, eso fue mi introducción. Sí creo que eso viene, que viene pronto, pero no creo que estemos igual para la ira de Dios. Acabaron corto mis 20 minutos. Ok, continúa hasta los 25 porque no se escuchó bien. Vamos a darte 3 minutos más por las interrupciones, por todo, para hacer justo. Continúa hasta el 25. Ok, entonces, haciendo un resumen de todo lo que he mencionado, la Escritura menciona que lo que es la venida de Dios y el arrebatamiento tienen parte en el mismo día, y que incluso nosotros, si bien, como yo como postribulacionalista amilenial, creo que la venida y el arrebatamiento tienen lugar en el mismo día, no creo que vayamos a ser, estemos para juicio, que vayamos a estar para miseria, o en este caso para humillación. Creemos que vamos a pasar prueba, pero no vamos a pasar vergüenza. Creemos que vamos a pasar de tribulación o angustia, pero no vamos a pasar juicio. Esa es la diferencia también. Nosotros sí creemos en que nosotros seremos rescatados, y no nosotros, sino refiriendo a los reformados, sino como cristianos, como comunidad, los escogidos o aquellos que decidieron seguir a Dios. Creemos que nosotros seremos levantados y quitados de en medio antes de que Dios venga a juzgar que venga a juzgar a las naciones, antes de que Cristo venga en un solo día a acabar con toda la maldad. Si creemos que Dios nos va a rescatar de ese periodo de angustia, de ese periodo de dolor y de aflicción, pero no creemos que dure 7 años o 3 años y medio, sino creemos que dura un día. Nosotros también, y bueno, creemos sí, que Cristo viene, que viene pronto, que en la final trompeta, al toque de la final trompeta, Dios mandará a sus ángeles a recoger a sus escogidos de todas las partes de la tierra, y ellos serán llevados al cielo para reinar junto con él, en lo que sería por la eternidad. Esa es nuestra postura. No, quiero también dejar en claro que respeto también todas las demás posiciones, sin embargo también históricamente, tanto el premilenialismo, que incluso fue más famoso, más popular que el amilenialismo mismo, pero refiriéndome al premilenialismo histórico, también refiriéndome al amilenialismo y también refiriéndome al postmilenialismo, lo que tienen en común esas teorías, si bien tienen diferentes periodos de interpretación o digamos de más auge, lo que tienen en común es que esas 3 doctrinas o 3 posturas que incluso fueron anteriores al dispensacionalismo premilenial y por ende al pretribulacionalismo, es que esas teorías en común mantenían la unión de que el arrebatamiento y la venida de Dios sería en el mismo día. Entonces, con eso solamente quiero dejar en claro que nosotros creemos eso, creemos que Dios viene. Y bueno, de momento eso es todo. Me quedan 35 segundos, pero así lo dejo. Ok, perfecto. Bueno, le dimos unos minutos más para compensar las interrupciones por el audio y por ese error del video que salió el audio en el video. Entonces, ahora viene Anthony, va a tener 20 minutos. Vamos a resetear el tiempo. Oh, perdón. Momento. Ok, Anthony, comienza desde ya. Gloria a Dios, que Dios bendiga a todos los hermanos acá. Alaba lo que Él vive. Mi alma te alaba, Jesús. Nosotros estamos completamente claros y convencidos que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Ahora, en este tiempo existen tantos hermanos que están turbados y desviados de la sana enseñanza, de la sana doctrina. Y muchos falsos predicadores, charlatanes, están enseñando la falsa doctrina que la iglesia pasa por la gran tribulación. Ahora en adelante vamos a comprobar que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vamos rápidamente a Apocalipsis 3:10.
y que dice, por cuanto has guardado mi palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la obra de la prueba. Entonces, estamos completamente claros aquí. ¿Qué nos está hablando? Por ejemplo, Hebreos capítulo 9, versículo 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Qué dice acá? Para salvar a los que le esperan. Hoy miles de congregaciones modernas, mundanas y paganas están dejando de predicar profecías falsas. No hablan ni enseñan el Apocalipsis. No les interesa el tema del arrebatamiento de la iglesia, conocido como el rapto de la iglesia al cielo. Miran con indiferencia y menosprecio el plan escatológico del Señor para la iglesia y para el mundo. Inclusive cientos de denominaciones que se han desviado de la sana doctrina, que antes lo creían, ahora dicen que no habrá rapto, sino que la iglesia debe establecer el reino en la tierra, el famoso conocido como el Kingdom Now. Para muchas denominaciones, el Apocalipsis es un libro cerrado, histórico o bien sin importancia. La palabra del Señor dice todo lo contrario. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. De las pocas denominaciones que todavía están anunciando el rapto, muchas de ellas lideradas por escatólogos, aseguran que la iglesia entrará en la gran tribulación y que será al cielo arrebatada por Jesús a la mitad del periodo de la gran tribulación, o bien a finales de la tribulación. Es decir, que aún muchos de los que dicen creer en el rapto tampoco enseñan correctamente la verdad del arrebatamiento de la iglesia al cielo. Según la escritura señala con total claridad, la iglesia del Señor será llevada al cielo poco antes del comienzo del periodo más terrible, más macabro, más siniestro que la humanidad perversa, los anatemas, los mundanos, los paganos, los liberales conocerán. El horrendo tiempo de la gran tribulación, el escalofriante tiempo de la gran tribulación, que mucha gente dice, yo me enfrento al anticristo, pero un coronavirus no se enfrentan, alaba lo que él vive. Entonces, el horrendo gran tribulación. Mateo 24:15, Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 habla, la verdadera iglesia de Cristo no entrará en este periodo, bendito sea Dios, en este sencillo pero conciso argumentación que vamos a dar, que viene del cielo, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver razones bíblicas para afirmarlo. No hay ni un pasaje en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento que diga que la iglesia pasa por la gran tribulación. No hay ni uno. Ahora, el periodo de la tribulación es llamado el tiempo de angustia de Jacob, el tiempo de angustia del Israel incrédulo, pero nunca es llamado el tiempo de angustia de la iglesia. Jeremías capítulo 30, versículo 7 dice, oh, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante, el tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. ¿Qué dice acá, amigo querido? Pero de ella será librado. ¿Quién va a ser librado? Aquí lo sabemos todos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, Gabriel le dijo a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. El pueblo de Daniel es el judío. Y sobre tu santa ciudad, la ciudad santa es Jerusalén. Bendito sea el nombre del Señor. Daniel capítulo 9, 24. No hay mención de la iglesia. No hay mención de la iglesia. Está completamente aquí comprobado, aquí completamente claro. La iglesia no tuvo y no tendrá parte en las primeras 69 semanas de Daniel. O que alguien me compruebe que la iglesia tuvo parte en las primeras 69 semanas de Daniel. No tuvo y no tendrá ninguna parte en la séptima quinta semana. Es decir, la semana 70, el periodo de la gran tribulación. Bendito sea Dios. En el libro de Apocalipsis, el rapto ocurre en Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 4, perdón, versículo 1, cuando Dios lleva a Juan al tercer cielo. ¿Cuál es antes del periodo de la gran tribulación? Descrita en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 al versículo 19. En la secuencia de eventos, el rapto es antes de los juicios de los sellos, las trompetas y las copas. Y lo vamos a leer rápidamente. Dice, la adoración celestial, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Bendito sea el nombre, Señor. Rápidamente, Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 al 17. Lo vamos a leer rápidamente. El que tiene su Biblia, ahí que me acompañe. Bendito sea Dios. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven acá y mira, y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba
tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo. Y para vencer, cuando abrió el segundo sello y oía el segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro camello bermejo al que lo montaba, le fue dado poder de quitar la tierra, la paz, y que se matasen unos a otros, y que se le dio una gran espada cuando abrió el tercer sello. Oí el tercer ser viviente que decía, ven aquí, miré, y he aquí un caballo negro, que el que lo montaba tenía una balanza a la mano, y oí una voz de medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, miré, y he aquí un caballo amarillo. Y podemos seguir agarrando y leyendo, y quiero terminar aquí, bendito sea Dios, hablando del último pasaje, ahí cuando dice, en adelante, y los grandes, los ricos, y los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Está hablando del periodo de la gran tribulación. Entonces, la iglesia no está ahí vigente porque la iglesia ya voló a la patria. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia es mencionada más de 20 veces en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, pero la iglesia nunca es mencionada en la descripción del periodo de la tribulación entre Apocalipsis capítulo 4:1, Apocalipsis 19, versículo 1. Ya lo hemos leído aquí, Apocalipsis 19, versículo 1, dice, alabanzas en el cielo, después de esto oí una gran voz de gran multitud que en el cielo decía, aleluya, aleluya, salvación y honra, alabado sea Dios, y gloria y poder en el Señor Dios nuestro, bendito sea Dios. El periodo de la gran tribulación es llamado en la Biblia un día de ira, Sofonías capítulo 1, versículo 15, pero la Biblia dice, Dios no nos ha puesto, o sea, la iglesia, para ira. Alábalo si puede. Primera Tesalonicenses 5:9, ahora en Sofonías 1:15 dice, día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto, de asolamiento, día de tiniebla, día de oscuridad, día de nublado y día de entenebrecimiento. Eso no le gusta a los mundanos, a los liberales. Bendito sea Dios. Y ahora, Primera Tesalonicenses 5:9, ¿qué dice acá? Porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Para qué? Para ira, sino para alcanzar salvación. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 6, versículo 17 decía, wow, el periodo de ira ha llegado. Pero aquí Primera Tesalonicenses 5:9 me dice, Dios no me ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por ende, volamos a la patria. Dice acá, el periodo de la tribulación es llamado en la Biblia un día de ira, ya lo hemos leído, pero la Biblia dice que Jesús nos libra de la ira venidera. Bendito sea Dios. O sea, librará a la iglesia del periodo de la tribulación. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Dios, pues nos ha prometido una palabra irrevocable. El Señor nos ha prometido a nosotros en su palabra que todos los que somos parte de su iglesia nos librará de la gran ira que viene sobre el mundo entero. Ahora, Sofonías 1:15 vuelve a repetir, día de aquel, y ya lo hemos visto, bendito sea Dios, vamos a volar a la patria. El periodo de la tribulación es llamado el día del Señor. En la Biblia nos dice en Sofonías 1:14, la Biblia dice, el día del Señor, el periodo de la tribulación vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan los incrédulos, los mundanos, los paganos, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, sobre los incrédulos, no nosotros, sobre los incrédulos, no nosotros, destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán, los incrédulos no escaparán, nosotros sí escaparemos. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2 al versículo 3, capítulo 5, versículo 2, versículo 3. Todo este pasaje enseña claramente que el periodo de la tribulación vendrá sobre los incrédulos, pero no incluye a los creyentes, hermanos. Bendito sea Dios, glorifiquen a Dios, hermanos, bendito sea Dios. Entonces, ¿qué dice Sofonías 1:14? Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Segunda Tesalonicenses 2:3 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos ¿qué? Destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Con respecto al rapto, la Biblia dice, consolaos los unos a otros con estas palabras. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 18. No hay consuelo en la enseñanza que la iglesia atravesará parte o todo el periodo de la gran tribulación, amado hermano. Aquí está completamente claro en la palabra. Yo no sé qué cosas enseñan en ese velerio
velorio, en ese cementerio, hermano, bendito sea Dios. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, 18, es completamente claro, que lo aliente a la iglesia. Y en esta noche te aliento, hermano, que volamos. Jesús le dijo a la iglesia en Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, como ya lo hemos leído, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Dios prometió a mantener a los miembros obedientes de la iglesia, a los verdaderos, no a los paganos, a los pecadores, a los mundanos, a los verdaderos obedientes de la iglesia fuera del periodo de la gran tribulación. Está completamente aquí comprobado. De acuerdo con la Biblia, las bodas del Cordero se llevarán a cabo en el cielo antes de que Jesús regrese a pelear la batalla de Armagedón. Al final del periodo de la gran tribulación, Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 al 21, esto significa que la iglesia irá al cielo, será arrebatada para las bodas del Cordero antes de la segunda venida. Apúntalo, papel y tinta y lápiz, como dice aquí un hermano, bendito sea Dios. Está completamente comprobado y completamente claro. Y podemos agarrar y leer todo el pasaje completo, pero se va a leer. El que tiene su Biblia, ahí que lo lea, bendito sea Dios. El fin de la era será como los días de Noé. Mateo 24:37. Noé y su familia fueron removidos de la tierra, entraron al arca antes del diluvio. Algunos creen que esto significa que la iglesia será removida de la tierra antes del juicio de Dios, es decir, arrebatada, el rapto de la iglesia antes del periodo de la tribulación. Génesis 7:23. Ahora, Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Bendito sea Dios. El fin de la era será como los días de Lot. Lucas 17:28. Lot y su familia fueron removidos de Sodoma antes que cayera el juicio de Dios, antes que el fuego y el granizo cayeran. Génesis 19:16. Creemos, por lo tanto, que indudablemente la iglesia será removida de la tierra antes del juicio de Dios, arrebatada antes del periodo de la gran tribulación. Perdón, ahí me estaba entrando una llamada. Y que no me llame el diablo ahora, bendito sea Dios, porque me está entrando una llamada. Dice así, Lucas 17:28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Génesis 19:6. Deteniéndose él, los varones nacieron a su mano, y de la mano de su mujer y de las manos de sus hijas, según la misericordia de Jehová, paró con él, y lo sacaron, lo arrebataron, lo tomaron, lo sacaron y pusieron fuera de la ciudad. Lo sacaron, bendito sea Dios. Así nos van a sacar a nosotros. Jesús estaba hablando acerca del periodo de la tribulación cuando dijo: orad en todo tiempo, que seas tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán. Lucas 29:36. Parece irrazonable creer que Jesús le diría a la iglesia que ore por algo, escapar, hermano, escapar, por el que no está dispuesto a conceder. Bendito sea Dios. ¿Qué dice acá? Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar. Dignos de escapar. El Señor nos dijo que nos vamos ante la gran tribulación, de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Cuando suene esa trompeta, nosotros vamos a volar a la patria. Bendito sea Dios. Nos vamos a ir con el Señor. La Biblia dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, 7, 8. La interpretación más común de esto es que el anticristo no va a ser revelado en el mundo hasta que él que restringe, ¿quién lo restringe al anticristo? La iglesia de Cristo. Cuando la iglesia sea arrebatada recién, el anticristo se manifiesta. Y como dice aquí Apocalipsis 6, 1 en adelante, cuando se abrirá el primer sello del Apocalipsis y aparecerá el anticristo, pero primero tiene que ser la iglesia quitada de en medio, la iglesia sacada. Ahora, Isaías escribió, ¿qué dijo Isaías? Dijo: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque su rocío es cual rocío de hortaliza, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escondete un poquito por un momento, en tanto que pase la indignación, porque así que Jehová sale de su lugar para castigar al morador la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más sus muertos. Isaías 26, 19, 21. Observe que los muertos resucitan primero. Eso es el rapto, hermano. Luego el pueblo de Dios es llamado a entrar en su aposento por un tiempo corto hasta que haya pasado la indignación, un nombre del periodo de la gran tribulación, haya pasado. Dios levantará a los muertos y convocará a su pueblo, porque pretende castigar a los habitantes de la tierra, a los paganos, a los mundanos, a los pecadores. Bendito sea el nombre del Señor. Malaquías escribió que Dios dijo: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos.
en el día en que yo actúe y los perdone, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, entonces os volveréis a discernir la diferencia entre el justo y el malo, el que sirve a Dios y el que no le sirve. Malaquías 3, 17, 18. Los maestros, los que conocemos la palabra, creemos que Dios está diciendo que Él vendrá por su iglesia, el rapto, y luego Él regresará con su iglesia, la segunda venida, para juzgar entre los justos y los malvados, es decir, al llevarse a su pueblo, los buenos, y dejar a los impíos en la gran tribulación, los malos. Eso confirma este pasaje, está completamente claro. En el rapto Jesús viene por su iglesia, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 17, Juan capítulo 14, versículo 3. Cuando Él viene al final del periodo de la tribulación, Él vendrá con su iglesia. 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13, Apocalipsis capítulo 19, versículo 14. Completamente claro, amado hermano. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Con respecto a la segunda venida, Jesús dijo, pero el día y de la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo a mi Padre. Mateo 24, 36. Pero si la iglesia pasa por el periodo de la tribulación, algunos sabrán el día, porque será 7 años después de la firma del tratado de paz. 7 años. Algunos sabrán el día porque 1260 días después que el anticristo profane el templo, bendito sea Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Mateo 24, 36. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, solo a mi Padre. Apocalipsis 12, 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para allí la sustenten por 1270 días. Bendito sea el nombre del Señor. No hay coherencia, hermano. No hay coherencia ahí con eso. Con respecto al anticristo, muchos eruditos creen que la Biblia enseña que él no será revelado hasta que la iglesia se haya ido. Eso somos nosotros. Segunda Tesalonicenses 2, 6, 8. Pero si la iglesia pasa por el periodo de la gran tribulación, algunos sabrán quién es él, porque él firmará el tratado de los 7 años. Encabezará el gobierno mundial. Apocalipsis 13, 1, 10. Intentará forzar con multitud de lo adoren y que reciban su marca, recibirán su nombre o su número. Apocalipsis 13:15. Muchos de aquellos que estén aquí y estén siendo forzados a adorarle y a tomar su nombre o morir sabrán que es él. Pero dice 2 Tesalonicenses 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Estamos completamente claros que la iglesia vuela antes de la gran tribulación. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Mi alma te alaba, poderoso Jesús. El anticristo no está supuesto a ser revelado hasta después que la iglesia se haya ido. Ya lo hemos comprobado. Entonces, pero si la iglesia pasa por el periodo de la tribulación, la iglesia sabrá quién es el anticristo, porque él pondrá una estatua de sí mismo en el templo reconstruido. Está completamente aquí evidenciado. Entonces, 2 Tesalonicenses 6:8, ¿qué cosa dice? Que lo detiene. Daniel 11:31, y se levantarán de su parte tropas que profanen el santuario fortalecido y quitarán continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. El 12:11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Mateo 24:15. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, bendito sea Dios. Si la iglesia pasa por el periodo de la tribulación, la iglesia sabrá quién es el anticristo. Eso lo tenemos aquí completamente claro, porque él va a encabezar el gobierno mundial y recibirá una herida mortal en su cabeza que será sanada. Apocalipsis 13, versículo 3. Algunos piensan que él será resucitado de los muertos, o al menos fingirá la resurrección. Apocalipsis 13, 3. Ahora, nosotros estamos completamente claros, amado hermano, que la iglesia no pasa por el periodo de la gran tribulación. Eso está completamente comprobado, porque el autor de la carta a los hebreos dice claramente, así también Cristo, bendito sea Dios, reciba esta palabra, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar a los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Por ende, si en su primera venida hace 2000 años vino para salvarnos del pecado, como dice Lucas 19:10, Hechos 4:12, 1 Timoteo 1:15, Romanos 6:23, ahora vendrá en el rapto para librarnos de la gran tribulación. 30 segundos. ¿A quiénes? A la iglesia de Cristo. Ahora, no, definitivamente no. Solo aquellos que le esperan. Y si tú no le esperas a Cristo Jesús el rapto antes de la gran tribulación, mi hermano, tómame una foto ahorita a mí y a los miles de cristianos en el mundo entero y se la muestras al anticristo. Gloria al nombre de Jesús. Ok, perfecto. Okay. Bueno, entonces me para el tiempo. Ok, entonces terminó ante los 20 minutos, perfecto el tiempo. Entonces ahora Ricardo va a tener 10 minutos. 10 minutos, vale. Para no tenerte que interrumpir nada, habla fuerte, piensa que nosotros estamos a 1 kilómetro de distancia, 1 milla,
y tú quieres que nos escuchemos. Ok. Ok, entonces empieza desde ya. Vale, ok. Sinceramente la introducción no sabía cómo no meter la reputación, pero bueno, ahora sí que aquí vamos. Vamos a lo que venimos. Bueno, primeramente quiero señalar algunas cosas, ya que tengo poco tiempo, que dijo Anthony. Anthony Lastra en este caso habló sobre Apocalipsis 3:10, el cual menciona rápidamente, le voy a dar lectura. Por cuanto has guardado la... Ah, sí, perdón, aquí está. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir por el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ok, primeramente, hay que recordar algo muy importante, es que ese mensaje va dirigido a la carta de Filadelfia, a la iglesia de Filadelfia, perdón. Y eso de que si Sardis, que si Tiatira simbolizan a iglesias en periodos determinados de la historia, solamente es una hipótesis, una teoría, no viene confirmado en la escritura, así que no hay forma. Realmente el mensaje de Filadelfia fue un mensaje universal que va directo para todas las iglesias de aquel entonces. Ahora, primeramente en lo que menciona que yo te guardaré en la hora de la prueba, dependiendo de la versión, porque incluso en otras palabras menciona que es en la que Dios nos guardará de la hora de la tentación. Esto quiere decir que Dios nos va a guardar en el momento cuando venga la tentación del pecado directamente, que Dios nos va a guardar sobre esa tentación, esa prueba que va a venir sobre lo que es la iglesia, ya que si vemos el contexto de todo el pasaje, el cual no, porque es muy corto, pero lo pueden buscar ustedes en lo que es Apocalipsis, versículo 3, desde el versículo 7 empieza la iglesia a Filadelfia, el contexto de ahí no es la venida de Dios. Ahora, gracias Anthony, muchas gracias, porque tú también acabas de especificar algo que dije muy claramente en lo que fue la introducción, puesto que yo mencioné que la iglesia no está para ira, que nosotros no pasábamos por la ira. Y muchas gracias por exponer todos estos versículos que dijeron que nosotros no estamos para ira, que no estamos para lo que es digamos, para el juicio de Dios. Muchas gracias por eso. Pero bueno, sigamos. En este caso también vamos a mencionar algo muy importante que se habló en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, el cual mencionaba Anthony, que aquel que será quitado de medio el Espíritu Santo será arrebatado juntamente con aquellas personas que sean raptadas o arrebatadas, perdón, y entonces ya ahora sí se manifestará el anticristo. Sin embargo, vamos a ver qué dice la escritura en ese mismo capítulo, en versículos anteriores, empezando desde el primero. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, y habla de ahí directamente de su venida, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el pecado, el hombre de pecado y el hijo de perdición. Posteriormente da más descripciones de lo que es el anticristo. Sin embargo, aquí me podrían decir que aquí habla de su venida y cuando Dios venga, y ya posteriormente, y antes de eso ya se manifestó el anticristo, y que lo que estaba hablando antes era el arrebatamiento. Por lo tanto, entonces cuadraría en decir de que el arrebatamiento se sucede antes de que se manifieste el anticristo. Sin embargo, yo le preguntaría en este caso a Anthony o a cualquier dispensacionalista, nuestro encuentro con el Señor Jesucristo, o su encuentro con el Señor Jesucristo, si es que ellos dicen que se van a ir, gloria a Dios si se van, va a ser en el rapto o en la venida. Por ejemplo, Anthony anteriormente mencionaba que la iglesia no pasaría por la tribulación y que no conocería el anticristo. Sin embargo, aquí dice que nuestro encuentro con el Señor Jesucristo, en este caso, si él cree que será arrebatado, aquí dice la escritura que no acontecerá primero, sino que antes se manifestará el hijo de perdición. Ahora, primeramente en la introducción me contuve para no mencionar lo que es la parábola del trigo y la cizaña a fondo. Sin embargo, algo muy, muy importante, que nuevamente aquí con esto sí se va a demostrar que la iglesia pasa por la tribulación, es lo que es la explicación que Jesucristo mismo da esta parábola. Pues muchos dicen, sí, la cizaña son los pecadores y el trigo son los cristianos. Sin embargo, la siega es el arrebatamiento. Entonces ahí no está hablando de la venida. Y el horno de fuego es la gran tribulación. No. Empecemos rápidamente. Dice: entonces, despidiendo a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña y el campo. Respondiendo Jesús les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Cristo. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. Es decir, cristianos, o bueno, creyentes o fieles, escogidos y no escogidos, ¿no? Es decir, los que son del pueblo de Dios y los que no. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin de la era.
y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de ese siglo. Una pregunta entonces para todos los que escuchan y apoyan el pretribulacionalismo. ¿La siega es 7 años antes o es en el mismo momento de la tribulación? Voy a ver rápidamente cuánto me queda porque tengo muchas citas y llevo la mitad. Ok. Ahora, algo muy importante. Según lo que se cree en el pretribulacionalismo, sostienen que la iglesia será arrebatada y posteriormente en lo que es Apocalipsis, capítulo 9, versículo 14, la iglesia regresa con Jesucristo. Sin embargo, Mateo 24:31 no lo dice así. En este caso, perdón, 25:31. Ok. Un segundo, Mateo 25:31. Ok, rápidamente. Segundo. Mateo 25. Y está cargado. Okay. 31 dice así: para aquellos que creen que ellos van a regresar, que esa es la diferencia, que Jesucristo viene por su iglesia y se rapta a sus escogidos o se los lleva y posteriormente regresa. Jesucristo no regresa con su iglesia, regresa con sus ángeles. Y así lo dice. El Mateo versículo, dice, escucha las naciones, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Nuevamente, quien viene con él son los ángeles, no la iglesia. Y aquí no nadie puede venir a decirme que los ángeles son la iglesia o que son o que todos seremos ángeles, porque eso no lo dice la escritura. Y si alguien argumenta, y si Anthony argumenta al decir que la iglesia o que ángeles se refiere a mensajeros, pero que realmente aquí está hablando de los mensajeros que predicaron el evangelio, eso solo es una inferencia que no viene aquí en la escritura. Ahora, en lo que es segunda de Tesalonicenses, y aquí con eso se demuestra que sí la iglesia pasa por lo que es el periodo de la prueba y no por la ira, muchas veces, nuevamente gracias, se dice así, en el versículo segunda Tesalonicenses capítulo 1, dice, voy a dar lectura desde el versículo 3: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe ha crecido y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos en el reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios el pagar con tribulación a los que los atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder nuevamente. La iglesia no regresa con Jesucristo, sino que regresan sus ángeles. Es decir, la iglesia no viene con Jesucristo, sino que vienen sus ángeles. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder en llama de fuego, para retribuir a los que no conocían a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente que ya no nos menciona porque a nosotros no nos va a juzgar, sin embargo aquí está diciendo que Él se va a manifestar con sus ángeles. Aquí no puede haber un arrebatamiento anteriormente, porque los que están regresando son los ángeles, no la iglesia. La iglesia sigue presente, y aquí está hablando de los que los atribulaban. Juan 6, del versículo 30 del versículo 36 al 40, nuevamente menciona que el propósito, que el objetivo del Padre, es decir, su deseo, es que de nada de lo que le dio Jesucristo ninguno se pierda, sino que se le dé vida eterna y se le resucite en el día final, no 7 años antes, nuevamente. Ahora, bueno, en lo que es la refutación, miren rápidamente lo que es la refutación, la contrarrefutación, mirá la refutación histórica más que nada, porque ahorita me queda como 1 minuto aproximadamente. Sin embargo, bueno, rápidamente con Mateo 24, 37 al 39 dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca. Ahora, aquí algo muy importante. Dios, sí, guardó a Noé del diluvio, pero no lo quitó del medio. Dios guardó a Noé dentro del arca, pero en ningún momento lo sacó del diluvio. Ahora, algo muy importante. Yo le pregunto a Anthony, porque todos los versículos que él dio para apoyar el arrebatamiento pretribulacionalista, es decir, que diferencia entre lo que es la venida y el rapto, yo le pregunto rápidamente, en estos 20 segundos que me quedan, ¿la venida es lo mismo que el arrebatamiento? Porque incluso en el capítulo, que muchas veces se ha malinterpretado,
de Primera Tesalonicenses capítulo 4 del versículo del 3 al 17, si no mal recuerdo, dice claramente que ahí se manifestará en su venida, y que ahí es cuando Jesucristo vendrá. No habla de arrebatamiento antes y 7 años. Tiempo. Ok, perfecto. Entonces, Anthony, ahora tienes 10 minutos desde ya. Amén, gloria a Dios. Pues bueno, aquí nuestro amigo Ricardo no se le entendió nada, habló otro tema, dijo otras cosas, y se salió del tema, pero de lo poco que yo pude entenderle, primeramente, el milenio no es el tema. El milenio aquí no tiene nada que ver. Aquí agarré un mezclón de ensalada y disfruta acá. Ahora, él habló de los dispensacionalismos, de los tipos pre, neo y fin de. Entonces, eso no tiene nada que ver. Tampoco es el tema. Se desvió del tema. Pero él dice que esto es una doctrina nueva en el año 1800. Yo quiero que todos los hermanos aquí apunten y quede claro, y con eso le vamos a dar, para la gloria del Señor, una buena argumentación, porque lo único que los presbiterianos y las otras denominaciones que están más perdidas que el diablo hablan es que el rapto es una doctrina nueva del año 1800. Y aquí vamos a demostrar que el rapto antes de la gran tribulación viene antes del 1800. Aquí lo vamos a comprobar. Dice así, refutación, su posición es que nosotros en la doctrina del traslado antes de la gran tribulación nueva, que surgió en los últimos 100 años y por lo tanto debe ser rechazada debido a que no es apostólica, dicen ellos. Un partidario de esta postura es el teólogo Alexander Rez, que en su obra La cercana venida de Cristo declara: alrededor de 1830, una nueva escuela surgió dentro de las filas del premileniarismo, que buscaba echar por tierra lo que desde la era apostólica ha sido considerada por todos los premileniaristas. Como resultado ya establecido e intuir en su obra una serie de doctrinas que nunca se habían conocido, la escuela a la que me refiero de los hermanos o hermanos Plymouth, fundada por John Darby. Otro partidario de esta postura, Robert Cameron, en su obra La verdad escritura respecto al retorno del Señor, señala: ahora bien, recuérdese que antes de esa fecha, ninguna insinuación de tal creencia se puede encontrar en ninguna literatura cristiana desde Policarpo para toda la historia y literatura de la cristiandad. Durante 1800 años después de haber sido fundada la iglesia, en respuesta a tales argumentos deben observarse varias cosas. Primero, un argumento de esa naturaleza es un argumento que proviene del silencio. Si siguiera la misma forma de razonamiento, no aceptaríamos la doctrina de la justificación por la fe, por cuanto no fue claramente enseñada sino hasta el otro tiempo de la Reforma. La falta de discernir la enseñanza de las Escrituras no anula esa enseñanza. La iglesia primitiva vivió la luz de la fe en el retorno inminente de Cristo. Su expectativa era la que de Cristo podía regresar en cualquier momento. La doctrina del traslado antes de la tribulación es la única posición consecuente con esa doctrina de la inminencia. Ahora dice que el arrebatamiento es un invento del siglo XIX. Dicen, a ver, además se ha argumentado que la doctrina del arrebatamiento antes de la gran tribulación, dicen ellos, que fue fundada por dos sacerdotes jesuitas, Francisco Rivera, Emmanuel Estelacunza. Otros dicen que vino de una visión de una joven escocesa, Margaret MacDonald, en el año 1830. Otros dicen de que fue, alaba lo que él vive. Otros dicen que fue el teólogo dispensacionalista ya mencionado, John Darby. Ahora, en el año 1859, pero eso es cierto. En este artículo demostraré el error de esa suposición. En el año 1980, el pastor John Bray hizo circular su libro titulado The Original of the Pre-Tribulationary Rapture Tension. El origen del rapto pretribulacional. En ese libro él dice que esta enseñanza no es una recuperación de la verdad. Una vez fue enseñado y luego abandonado. No, nunca fue enseñada por 1800 años. Casi nadie sabía nada de ese plan. En dicho libro lanzó un reto a todos los que enseñamos que el arrebatamiento será antes de la tribulación. Que daría $500 a quien le pruebe lo contrario. Él dijo: a quien encuentre cualquier declaración, sermón o artículo en un comentario, cualquier cosa donde se establezca que es antes de 1812, se enseñó la venida de Cristo en dos fases separadas por un periodo establecido de tiempo, tal y como le enseño a los que hablan del rapto antes de la tribulación, le daré $500. John Bray tuvo que pagar esos $500 porque se le presentó evidencia de que el año 1788, apunten hermano, tómenle foto, grábenlo, en el 1788 un hombre de Dios escribió acerca del arrebatamiento pretribulacionista.
Bray admitió con su humildad su error y retiró a partir de su momento su oferta. Veamos que en el siglo XIX, Morgan Edwards, el pastor Morgan Edwards, nació el 9 de mayo de 1722 en Trevor Girls. Después de recibir su educación en Bristol College, empezó a predicar en el año 1738. Pastoreó pequeñas iglesias bautistas durante 7 años en Inglaterra. Durante 7 años, antes de mudarse a Cork, Irlanda, donde fue pastor por 9 años. Luego emigró en América en mayo de 1761. Fue pastor de la Iglesia Bautista de Filadelfia. El pastor Morgan, que también fue escritor sobre el tema del rapto, predicaba sobre el rapto de la iglesia, aunque él era tribulacionista, ya que enseñaba que esto sería 3 años y medio antes de iniciar el milenio. Pacatá. Este famoso teólogo bautista, John Hill, del siglo de 1701 a 1800, John Hill publicó su comentario del Nuevo Testamento en el año 1748, 40 años antes del escrito de Morgan Edwards. Dijo en su comentario sobre el pasaje 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15 al 17, escribió el apóstol Pablo: tenía algo nuevo y un extraordinario que enseñar conscientemente a la venida de Cristo, la primera resurrección o la resurrección de los santos, la transformación de los santos vivos y el arrebatamiento de ambos, los resucitados y los vivos en las nubes, para encontrarse con Cristo en el aire. Aquí Cristo se detendrá y será visible a todos, mas sin embargo no descenderá a la tierra porque no está lista para recibirle. Alábalo que él vive. Apúntenlo bien todos los presbiterianos, bautistas o los que nieguen el rapto antes de la gran tribulación, porque en esta noche hemos glorificado a Cristo y han quedado refutados. Joseph Medes dijo en el año 1581 y 1638, escribió al principio del tiempo de la Reforma: la resurrección de aquellos que durmieron en Cristo y el rapto de aquellos que queden vivos junto con ellos en los aires. Ahora, Efraín el Sirio, conocido también como Efraín el Sirio, fue uno de los principales teólogos de la iglesia primitiva oriental de Balsatina. Nació en la antigua provincia romana Siria, cerca de la actual Edesa, Turquía. Fue un prolífico escritor y, entre otras cosas, escribió lo siguiente: porque los santos y elegidos de Dios están reunidos antes de qué cabezoncito de la tribulación que ha de venir, y son llevados al Señor antes que vean la confusión que llenará al mundo. Estamos hablando pura historia aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Victorino, obispo de Petán, años antes de Efraín el Sirio, en el siglo 201, y terminó el 31 del año 300. Victorino, obispo de Petán, escribió un comentario sobre el Apocalipsis 11. En ese comentario, ese hombre de Dios que murió como mártir por su fe en Cristo en el año 304 después del Señor Jesucristo, bajo el emperador romano Diocleciano, vio un periodo de 3 años y medio en el que los 2 testigos ministrarán seguido de un periodo similar en el reinado de la bestia anticristo, sumando entonces en total de 7 años. Comentando acerca de las plagas de ese tiempo que todavía está por llegar a este mundo, dijo: esto sucederá en los últimos tiempos, cuando la iglesia haya sido quitada. ¿De dónde? ¿Quitada de dónde? De en medio. Es una total falta de conocimiento decir que el rapto, el arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación se enseñó a partir del siglo 1990, cuando la historia demuestra que no solo desde el inicio de la Reforma, sino desde el principio de la iglesia se estuvo enseñando esto. Ahora, eso lo enseñó desde el apóstol Pablo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y aquí nosotros hemos comprobado claramente, amado hermano, amada hermana, y que me ve, que el arrebatamiento de la iglesia es una enseñanza que viene desde el tiempo del apóstol Pablo. Bendito sea del Señor, llamado como un misterio. Y la palabra misterio es algo que no ha sido revelado. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51 en adelante. He aquí os digo un misterio. Bendito sea el nombre del Señor. Y desde ahí hasta acá, alábalo si puede, desde ahí hasta acá. Y si yo parto con el Señor físicamente, ese mensaje se va a seguir predicando, porque vivo o muerto, suena esa trompeta y volamos con los hermanos a la patria del Señor. Hemos dado historia, hemos dado palabra, y aquí queda todo completamente comprobado. Es todo lo que yo voy a, bendito sea el nombre del Señor, queda aquí completamente evidenciado, amado hermano. Hemos dado pura patrística, porque hay mucha gente más perdida que el diablo, mundana, que dicen que no hablamos con patrística, y yo no soy hablar mucho sobre eso. A mí me gusta más hablar la palabra y la Biblia,
Pero a esta gente perversa que niega el rapto antes de la gran tribulación es importante darle patrística para que el diablo quede refutado. Si el diablo nos ataca a nosotros, nosotros hay que atacarlo, ese pájaro también, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga y eso es todo lo que tengo que decir. Ok, perfecto. 9 minutos 45 segundos. Así que el tiempo, entonces, ahora Ricardo tendrá sus últimos 10 minutos. Vamos a resetear el tiempo. Ok. Ok, comienza desde ya. Me dicen cuándo empiezo. Ya. Ok. Bueno, ahora sí, aprovechando el último bloque, vamos a dejar algo en claro. Como dije en un principio, una cosa es el pretribulacionalismo, es decir, perdón, el premilenialismo, que Dios viene antes del milenio, y otra cosa es el premilenialismo dispensacional. Si bien eso no tiene que ver aquí, lo que tiene que ver es la parte de la tribulación. Obviamente, me podría citar a Efraín al Sirio, a Sicilio de Cartago, también hay uno que se llama así, que incluso algunos opinan que defendió lo que es el rapto pretribulacionalista, pero tienes que diferenciar qué postura tienen, porque por ejemplo, si cuando yo podría decir que una persona no va a pasar por la tribulación, o un padre de la iglesia pudo haberlo dicho, pero sin embargo los tiempos que tú le das o lo que tú entiendes o el contexto de tribulación no son los 7 años que después se dividen en 3 años y medio o algo por el estilo, sino aquí de cual la tribulación se refiere a la prueba, y para eso no vas a concitar alguna lo que es solamente una parte de esta carta, tendrías que citar todo y en qué parte se dijo. Sin embargo, vámonos a algo más conciso y más antiguo, si queremos realmente escatología antigua, es lo que vamos a ver ahorita, y vamos a verlo con la Didache. Así es, los dichos de los apóstoles. En este caso vamos a citar un escrito que se estima que se escribió en el año 60 y en el 85, entre estos años. En lo que es el párrafo 15, perdón, el punto número 16, perdón. Dice: velad por vuestras vidas y procurar vuestras lámparas, que vuestras lámparas estén encendidas, pues no saben en qué día venga el Señor. Reunidos a menudo para no olvidar lo que os conviene, pues de nada os servirá vuestro tiempo y profesión de fe, si no fueses hallados limpios en el último día. Habiendo crecido la maldad y el odio, se perseguirán mutuamente y se entregarán unos a otros. Aquí quiero hacer un paréntesis: ¿cómo se van a entregar mutuamente y cómo se van a perseguir mutuamente si no va a haber cristianos en la iglesia? Ahora, entonces será cuando el seductor del mundo haga su aparición y se haga pasar por el Hijo de Dios y hará milagros y prodigios y muchas maldades como no se han visto. Los humanos serán sometidos a la prueba de fuego. La prueba no dice al juicio. Muchos serán escandalizados, pero los que perseveraren en la fe serán salvos de esta maldición. Entonces aparecerán las señales de la verdad, primeramente en el cielo. Aquí dejamos en claro incluso que cuando se aparezca digamos, el manipulador, en este caso el diablo, tentará a muchos. Incluso a los que se mantengan fieles en la fe podrán salir de esta maldición. Sin embargo, también, si el Espíritu Santo es el que convence para arrepentimiento, pero si ya fue raptado, entonces ¿cómo van a perseverar en la fe si ya no hay forma de perseverar? En dado caso, incluso dará igual que se dejaran cortar la cabeza o no. Ahora sí, como dije, sí es cierto, aquí se deja claro que la iglesia sí pasa por la tribulación. Anthony me hablaba de denominaciones, pero bueno, si nos vamos a lo antiguo, quiero dejar en claro que lo que son las denominaciones protestantes o reformadas más antiguas, en este caso luteranos, anglicanos, episcopales, incluso los metodistas son más antiguos que muchos dispensacionales. Los presbiterianos reformados congregacionalistas creen en lo que es el post-tribulacionalismo. Es decir, incluso uno de sus mayores teólogos, que sí fue Edward Irving, fue un obispo y presbiteriano, desgraciadamente fue presbiteriano, y es decir, para nosotros fue una maldición, mientras que para otros incluso es de bendición. Eso es muy triste. Sin embargo, fue un obispo presbiteriano que vivió a finales del siglo XVIII y principios del XIX. No viene del año 1850, así que si Anthony dijo que desde el año 1840 ya se hablaba, no. Él incluso empezó a predicar su nueva teoría, o indicios de su nueva teoría, en lo que fue el año 1827, cuando incluso se le nombró, era pastor de una iglesia en Escocia. En esta iglesia, él predicaba sobre el avivamiento, que en los últimos tiempos regresarían los dones y regresarían lo que son los 5 ministerios, y que eran tiempos que según ella estaba viviendo. Todo esto que él creía, añadido a lo que estudió de Manuel Lacunza, lo juntó con una de sus creyentes que anteriormente era anglicana, Margaret MacDonald, a que había lanzado en su lecho pensando que moriría ya que sufrió un accidente,
tuvo una supuesta revelación en la cual se le habló, en la cual se dice que incluso habló en lenguas, incluso sin que hubiera testigos o extranjeros presentes, pero bueno, según ella habló en lenguas, y sin que, bueno, en la cual se dijo que Dios vendría en 2 etapas. Me podrán citar que Dios vino, que Dios viene después de la tribulación o algo así. Sin embargo, esta es la primera vez que se separa lo que es este suceso en 2 etapas. Una donde Dios viene a salvar a su pueblo y otra donde viene a juzgarlos. Y de hecho, incluso hubo un testigo, Robert Norton, quien guardó por escrito todo lo que se describió en esa supuesta visión y dijo, y él lo expresó, fue la primera vez que se tiene registro que alguien separa la venida de Cristo en 2 etapas. Además, ese testigo igual señaló que el nombre del anticristo sería revelado. Y de hecho, así lo dijo esta tipa, Margaret McDowell, que sería Robert Owen, un socialista de su tiempo. Sin embargo, él murió años después y así culminó lo que fue su teoría. Sin embargo, su escrito permaneció durante mucho tiempo. Ahora, después de Edward Irwin y Margaret McDowell, llegó otro tal John Nelson Darby. Darby, incluso que era un teólogo, entre comillas, en este caso era el linaje episcopal, más que nada, y de hecho fue conocido como el padre del dispensacionalismo. En una ocasión, de hecho, él se cayó de un caballo en pleno galope, se golpeó la cabeza y fue en este periodo donde incluso empezó a dudar de su postura oficial que tenían entonces, en este caso el postmilenialismo, y donde empezó a separar lo que era la venida de Dios en 7 etapas, en este caso lo que son las supuestas 7 dispensaciones que sostiene el dispensacionalismo y que son parte también en cuestión de lo que es el premilenialismo. Ahora, en 1831 abandona lo que es la iglesia anglicana, porque de hecho él era un ministro anglicano, y empieza a tener lo que es una nueva corriente llamada como los darbitas. Esta corriente incluso tuvo muchos opositores, entre ellos muchos escritores que actualmente nosotros seguimos creyendo y que creemos que son siervos fieles de Dios. Así que incluso aquí hay un pácata, como dijo Antonio, no sé qué dijo, que según los que no creen en el arrebatamiento entonces están mal y que van a quedarse con el anticristo. Pero por ejemplo, Benjamin Wills Newton, perdón, sí, así dijo, quien alguna vez fue un amigo incluso de Darby, él expresó, si aceptamos la doctrina de los darbitas y de Darby, en este caso su fundador, de un arrebatamiento secreto deberíamos desechar todos los pasajes de los evangelios, porque no están dirigidos a nosotros. Charles Spurgeon, incluso conocido como el padre de la predicación, dijo, contra este tipo de herejías dañinas, alimentadas y enseñadas por los hermanos de Plymouth, en relación con doctrinas esenciales del Evangelio, he disertado prolijamente, pero sé que mis lectores no dejarán de sorprenderse por las perniciosas enseñanzas de los darbitas, o que ellos han aceptado y he intentado propagar. George Muller dijo, un día tuve que tomar una decisión, me quedaba con John Nelson Darby y abandonaba mi preciosa Biblia, o abandonaba a John Nelson Darby y me quedaba con mi preciosa Biblia. Tuve que tomar la decisión y me quedé con mi preciosa Biblia. Es decir, a raíz de todo este conflicto que hubo, de este gran despertar del siglo XVIII, el cual vio aparecer a los testigos de Jehová, a los mormones, a los adventistas, a Ejército de Salvación, mitas, y en este caso también al dispensacionalismo, otra idea radical, muchos escritores de este entonces se levantaron contra esta herejía, se levantaron contra lo que es este error que enseñaron las iglesias modernas. No debe de sorprendernos que incluso lo que son los testigos de Jehová, algunos adventistas, los mormones, y en este caso también los que son los pretribulacionalistas, creen igual y precisamente en comunión que serán rescatados de la ira. Ok, entonces, habiendo dado ese análisis histórico, vemos incluso la progresión del dispensacionalismo, que no se predicó anteriormente. Anteriormente se dan citas o incluso referencias de lo que eran algunos padres de la iglesia, pero como lo dije incluso en la introducción, incluso en los primeros siglos, una cosa es el premilenialismo y otra cosa es el pretribulacionalismo. Y como ya cité también en la Didache, lo que es el enemigo vendrá para engañar a muchos, y solamente los que permanezcan firmes en la fe y venzan serán los que serán salvados de esa maldición. Y eso lo dice el escrito más antiguo, que incluso se dice que fue escrito, o bueno, se tomó de los dichos o de los que son los escritos de algunos de los apóstoles, la Didache mismo. Entonces, ¿cuál es el problema con esta teoría? Sé que para muchos hermanos, y con esto es lo último que digo, aprovecho de este minuto, para muchos hermanos quizás digan, no, es que, ¿por qué debaten de ese tema? O a final de cuentas eso se resolverá en el día final. Sí, sin embargo, con todo lo que está pasando en estos tiempos, vemos que la gente se está desesperando, que la gente se está volviendo incluso loca, no está deseando que Dios venga a salvarlos. Incluso muchos dicen, ya no tarda, ya viene, en cualquier minuto viene. Y ciertamente nadie conoce ni el día ni la hora. Sin embargo,
Y aquí viene lo importante, es que incluso los tiempos seguirán empeorando. Incluso la Biblia dice que cuando nadie lo espere, que cuando todo el mundo esté tranquilo en apariencia, es cuando Dios vendrá. Cuando incluso ya no quede esperanza. No cuando incluso haya esperanza, sino cuando parezca que ya no la hay, es cuando Dios vendrá y rescatará a los suyos y entonces juzgará a lo que es la tierra. En este caso, en este diálogo, yo lo que quise dar a entender es nuestra postura, que nosotros sí esperamos a lo que es la venida de Dios, esperamos que Dios venga, que nos rescate de la ira, tal como Anthony lo dijo en su tiempo de refutación, así que así lo mismo creemos nosotros, que Dios nos salvará de la ira, no del juicio, y les invito a que no se desalienten, pues cosas peores vienen, incluso es posible que muchos de nosotros pasemos por esas cosas, que el Señor les ayude. Tiempo. Ok, entonces ahora le tocan los 10 últimos minutos a Anthony. Anthony. Amén, amén. Sí, pastor, acá estoy. Bendito sea Dios. Desde ya. Amén. Él habló, él dice de que la generación de Mateo 24:37 ya pasó, dice él, que Mateo 24:37 ya pasó. Ahora, falso, porque había de qué mirar primero la parábola de la higuera refiriéndose a Israel. Entonces, ese evento se acaba de cumplir en el año 1948. Se acaba de cumplir. Bendito sea el nombre del Señor. Y tú dijiste que ya se había cumplido. Esa generación, y tú dijiste que ya se había cumplido esa generación. Eso es completamente falso. Así que aquí hay un punto refutado. Ahora, dijiste que luego de la gran tribulación enviaré a sus ángeles en el rapto. O sea, ahora, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Dijo el mismo Señor. Aquí una cosa es el Señor mismo. Ahora, confundiste juntar con arrebatar. Confundiste juntar con arrebatar. Ese es un error garrafal. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo juntar con arrebatar. Son dos cosas muy diferentes. Ahora, aquí una cosa es que el Señor mismo. Ahora, aquí una cosa es el Señor mismo y otra cosa son los ángeles. El Señor Jesucristo tiene una voz de autoridad para dar la orden. Cuando Él da la orden, dice ya y se hace. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51, en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. O sea, es en un momento. No tiene coherencia con lo que dice que los ángeles irán, cuando eso es en un momento, así que ni la gente sabrá en qué momento es. Si los ángeles vienen, ¿en qué momento es? Está completamente aquí equivocado. Luego dijiste que la gran tribulación es simbólico, otro error garrafal, completamente falso. Ni el diablo eso cree, el diablo está esperando la gran tribulación y le ganaste al diablo. Ahora dice que la gran tribulación es simbólico. Eso es completamente falso porque eso es un evento literal. No está hablando de una tribulación simple, está hablando de un megatalipsis, es una angustia extrema, un tiempo que no hubo ni volverá a haber. Eso se refiere a los juicios de Dios sobre la tierra. Ahora, ¿qué dice aquí la palabra? Completamente día de lloro, día de la angustia para Jacob, completamente claro. O sea, día de la angustia para Israel, completamente claro. Ahora, te pasaste mucho el tema y metiste las parábolas, el trigo y la cizaña, y también podías poner la parábola de la red o de las bodas, y todas esas parábolas hablan de un solo evento, de uno solo, del juicio universal. Porque ¿cómo Dios va a separar en la tierra? Dice, el arrebatamiento ya ocurrió, y va a ser cuando el Señor ya llevó a su iglesia a los aires. Entonces, ¿cómo Dios, si ya llevó a su iglesia a los aires, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 en adelante, cómo Dios, si ya llevó a su iglesia a los aires, va a separar de la tierra? No tiene coherencia eso. Lo que tú estás diciendo es completamente errado. Entonces, ¿que Dios se equivocó? ¿Dios falló? ¿Dios mintió? Está hablando de juicio. Estás completamente equivocado. Lo que tú hablaste o lo que dijiste.
Bendito sea Dios. Está hablando del juicio del trono blanco, cabezón. Ahora, ¿a quién va a perseguir el anticristo? Esa es la pregunta que todo el mundo hace. Que los presbiterianos de las otras denominaciones dicen, ¿y el anticristo a quién va a perseguir? Ah, si la iglesia escapa y se va el anticristo, ¿a quién va a perseguir? Ahora el anticristo va a perseguir, te va a perseguir a ti, Ricardo. Y va a perseguir a todos los que niegan la sana doctrina, la escritura. A ti te va a perseguir. Y tú vas a ser el que te vas a convertir en ese tiempo, porque sabías la verdad, sabiendo la verdad, negaste la verdad y preferiste la mentira. Y por ende, todos los que niegan que el rapto es antes de la gran tribulación y los que rechazan la gracia de Jesucristo, el plan de salvación, se van a quedar. Y esa gente, y no solamente ellos, los que no conocieron, se van a arrepentir y el anticristo los va a perseguir. A las personas que se van a convertir luego del evento del arrebatamiento de la iglesia, que conocen las enseñanzas del evangelio, pero nunca rindieron su corazón a Cristo. Y también, obviamente, al Israel natural o al étnico. Pero va a perseguir a los mundanos, a los pornográficos, a los fornicarios, a los adúlteros, a los que andan en las cosas malas, a los que insultan a su hermano, a los chismosos, a los calumniadores, a los falsos y sobre todo a los que niegan el rapto antes de la gran tribulación. Ahora, resucitar en el día postrero, eso es falacia, anacrónico. Entonces, porque el misterio del arrebatamiento vino después del apóstol Pablo. Así que ahí esto está algo completamente falso y completamente errado. Hablaste en muchos temas del milenio y metiste una chanfaina ahí, como decimos en Perú, y comenzaste a mezclar a palta, camote, papa, cebolla, comenzaste a meter y cuántas cosas que no iban al caso, pero aquí te hemos completamente comprobado que todo lo que tú has enseñado es completamente falso y tu enseñanza está más perdida que el diablo. Por ende, el Señor me usa en esta noche para decirte que te arrepientas, que estás a tiempo de escapar de la gran tribulación. Porque por lo tanto, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 18, alentados los unos a los otros con estas palabras, Dios no es sádico. Yo no sé a qué Jesucristo ustedes predican. Yo no sé en qué cementerio o velorio asisten, de que ahí dicen, vamos a pasar la gran tribulación, prepárense con el anticristo va a venir a torturarnos, el anticristo va a venir a matarnos, a violarnos. ¿Qué Dios sádico ustedes predican? ¿Acaso tiran el sacrificio del Señor Jesucristo a la basura, al piso? Cuando ustedes son los que dicen, bendito sea el nombre del Señor, seguridad de salvación, que ese es otro tema, pero no lo vamos a tocar, pero que tiran al piso el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Y si el Señor salvó a Lot y su familia y salvó a Noé, bendito sea el nombre del Señor, y vemos muchos registros en la palabra que Dios ha separado entre los justos y los injustos. Dios no es sádico, no va a permitir que apaleen a su novia. El Señor no va a permitir que vengan a su novia a violarla, matarla, torturarla. Si yo te pregunto a ti, ¿tú dejarías que a tu novia vengan a violarla, matarla? Si tú tienes oportunidad para salvarla, ¿haría eso? Tú me dirías que sí. Entonces Jesucristo también va a venir a salvar a su novia. Eso está completamente claro en la palabra del Señor. Es algo irrefutable. Así que por ende, todas las personas que me están escuchando, que hemos dado aquí esta argumentación, refutación y contrarrefutación, el Señor le ha abierto los ojos con esta palabra. Si tú no quieres abrir los ojos en esta noche, estás más ciego que Bartimeo. Bendito sea el Dios de la gloria. Estás más ciego que Bartimeo. Así que en esta noche el Señor quiere hacer algo en tu vida. El Señor quiere cambiarte, quiere restaurarte. Así que vamos a glorificar al Señor. Dice así en Génesis 18, 25. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas eso. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. El justo con el injusto, Dios no lo va a mezclar. Acá no es una licuadora y que tú metes a la papaya y metes al plátano. No. Dios no va a hacer eso. Dios va a hacer una separación entre los justos y los injustos. Por ende, los injustos, los enemigos de Dios o los que rechazan la verdad de Jesucristo, los que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros y salieron de nosotros, ellos son los que van a pasar la gran tribulación. Nunca pertenecieron al cuerpo de Jesucristo. Así que no sean como Bartimeo, no sean como Balán, crean la palabra del Señor. Estamos completamente claros, hermanos, que nosotros volamos
antes de la gran tribulación. Nosotros no predicamos a un Cristo malvado, no predicamos a un Dios perverso que va a permitir que el anticristo venga y mate y viole y torture a su iglesia. Nosotros predicamos un Cristo bendito, como él mismo dijo, 1 Tesalonicenses 4:18, alentados los unos a los otros con estas palabras. Romanos capítulo 5, versículo 9, que él nos va a salvar de la ira, porque con él tenemos justificación, salvación, y él nos salva de la ira de la gran tribulación. El Cristo bendito que nosotros predicamos, porque nuestra iglesia no es un velorio, no es un cementerio, nuestra iglesia es más que una fiesta. Tenemos esperanza que cuando ese pájaro asqueroso del anticristo se quiera levantar, ese pajarito no nos va a torturar, no nos va a violar, no nos va a hacer nada. Nosotros suena esa trompeta y volamos más alto que Superman. Bendito sea el nombre del Señor. Volamos a la patria y nos vemos con Jesús. Y si un familiar tuyo muerto en Cristo resucita y vuela a la patria con nosotros y nos vamos con el Señor, bendito sea el nombre del Señor. Le amo a todos, amado hermano, y que la gloria sea para el Señor. Así que Cristo viene ya. Pronto suena esa trompeta. El rapto, el arrebatamiento está cerca. Prepárese para su encuentro con tu Salvador. Alabado sea Dios. Tiempo. Perfecto, gloria a Dios. Ok, entonces van a ver ahora 3 preguntas. Okay. Y va a comenzar, déjame resetear el tiempo. Va a comenzar preguntando Ricardo a Anthony. Ok. ¿Cuánto tiempo tengo para... Una pregunta, ¿cuánto tiempo tengo para formular la pregunta y plantearla? Para formular 30 segundos, una pregunta que sea corta, ¿verdad? Y él tiene 1 minuto para responderla. Entonces comienza desde ya. Ok. Bueno, en muchos de tus argumentos y textos bíblicos dijiste que, bueno, incluso mencionaste que la iglesia no estaba para la ira, y te doy gracias por eso. Sin embargo, yo te hago una pregunta. ¿La tribulación es lo mismo que la ira? Ok, Anthony, tienes 1 minuto para responder desde ya. Gloria a Dios. Hablas de tribulación. No tiene nada que ver con la gran tribulación. El cristiano siempre va a pasar tribulaciones, pero no es lo mismo pasar tribulación que la gran tribulación. Esa es mi respuesta. Ok. Entonces ahora tiene Anthony 30 segundos para preguntar y Ricardo 1 minuto para responder. Anthony, ya. Gloria a Dios. Mi pregunta es, según Lucas 21:36, Jesús el Maestro, el infalible, nos ordenó orar y velar en todo tiempo para que sean dignos de escapar de todas estas cosas que sobrevendrán. Cuando él dijo todas, se refería al periodo de la gran tribulación, porque de eso venía hablando según la regla de la hermenéutica. Considerando la legislación de pensamiento, ¿qué razón tendría Jesús de ordenarnos orar y velar para escapar de algo por lo que la iglesia tenía que pasar? Vas a contradecir al mismo Jesús. Ok. Bueno. Ok, comienza ya. Primero que nada, nuestros tiempos, o como dije en un principio, esos de tribulación, hipertribulación o gran tribulación no es lo mismo. Cuando dice en Lucas 21:36 que hay que orar para que Dios nos salve de esas cosas, se refiere a la ira de Dios. En este caso vendría siendo lo que ustedes llaman como la gran tribulación. Es decir, ustedes tienen 3 periodos, nosotros 2. Nosotros creemos que la tribulación y la gran tribulación, a fin de cuentas, solo es la tribulación que va a ir aumentando esporádicamente. Sin embargo, nosotros no vamos a pasar por la ira de Dios. Esa es mi respuesta. Ok, entonces Ricardo, tu pregunta ya. Ok, según Mateo 13 y en la explicación que se da sobre el trigo y la cizaña, la Biblia dice que la siega es el fin del mundo. Yo te pregunto, Antonio, ¿el trigo y la cizaña se separan al mismo tiempo o se separan 7 años antes, según Mateo 13 en la parábola del trigo y la cizaña? ¿Antes o el mismo tiempo se separa el trigo y la cizaña? Ok, Anthony, responde desde ya. Todas esas parábolas. Ahora, tú estás confundiendo.
Ahí se está refiriendo del juicio universal y no tiene nada que ver con el rapto, el juicio del gran trono blanco. Esa es mi respuesta concisa y clara, te estás confundiendo. Ok, entonces Anthony tiene ahora 30 segundos para preguntar. La última, no, esta es la, a ver. Es mi última. Si es la última pregunta, la tercera, ¿verdad? Sí, Ok. así es. No, esta es la segunda pregunta. Póngale pausa, pastor. Esta es la segunda. A mí me faltaría una más. O sea, Ricardo. A mí también. Ok, entonces, Son 3 preguntas. Perfecto. Sí. Okay. Dale, Anthony. Ya. Si No, la pero, semana sí. 70, Disculpe. si la semana 70 de Daniel ya ocurrió en el año 70 con la caída de Jerusalén, la mano del general romano Tito, ¿cómo puedes probar que los eventos que tendrían que ocurrir en dicha semana ya han ocurrido de forma literal? Y quiero que me lo compruebes. Ok, entonces, bueno, ¿cómo puedo comprobar que han sucedido de forma... Vale. ¿Cómo puedo comprobar que han sucedido de forma literal? Fácil, por muchos historiadores que han demostrado que la iglesia de la ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 70. De hecho, incluso si lo trasladamos, no hay sentido incluso histórico ni teológico para trasladar 70 semanas a los tiempos modernos y decir que se refiere al Israel actual. Esa es mi respuesta. Ok, entonces la última pregunta de Ricardo, desde ya. Ok, según Mateo 24, Tesalonicenses capítulo 1 y la otra cita que me mandaste. Sí, Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 17, 18. Ahí habla claramente, no dice en ningún momento arrebatamiento, ni separación, ni nada por el cielo. Dice la venida de Dios y nuestro encuentro con Él. Eso incluso se conectaba con la pregunta del trigo de Estaño. Sin embargo, mi pregunta es aquí rápidamente, es, ¿el rapto y la venida es lo mismo? Ok, Anthony, un minuto. No es lo mismo, esa es mi respuesta, no es lo mismo. Okay. Entonces, la última pregunta ahora de Anthony. A ver, acá está, ya. Si la ira de Dios fue descargada sobre la persona de Jesús, para no ser descargada sobre la iglesia, ¿cómo tú aseguras que Dios descargará su ira sobre la iglesia en el periodo de la gran tribulación? Ok, Ricardo, un minuto. Nuevamente digo lo mismo, la gran tribulación y la ira de Dios para nosotros no, digamos, bueno, para nosotros la ira no la vamos a pasar nosotros, la ira de Dios se descarga sobre toda la humanidad, en este caso sobre todos los que no son sus escogidos, en lo que es el día final, en el día en el cual nosotros seremos rescatados y no pasaremos esa angustia, porque como tú dijiste, Dios pagó por nosotros ese pecado, esos pecados y esa ira. Él padeció lo que nosotros teníamos que pasar, sin embargo, no todos fueron salvados, no todos fueron escogidos, y solamente aquellos que fueron parte de su pueblo y son parte de su pueblo saldrán, sí, y ellos no padecerán lo que Jesucristo ya pagó. Solamente lo padecerán aquellos que no son parte del plan de Dios. En este caso, los que se quedan. Ok. Bien, entonces damos por terminado el debate. Van a tener entonces ahora 30 segundos cada uno para despedirse. No se puede hablar nada del debate, ni mira los argumentos míos, ni que yo expuse mejor o estudien. Solamente es para despedirse de la audiencia. Saludos, gracias a los que nos han escuchado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Ricardo, tienes 30 segundos para despedirte. Ok, bueno, primero que nada, pues este fue mi primer debate. Espero y no os haya mucho arruinado por el audio. Sin embargo, le doy gracias a todos los que escucharon, gracias a todos los que tuvieron la paciencia y se quedaron hasta el final. Les recuerdo que si bien en lo personal para mí esto no es un tema por el cual se deba de discutir, y mucho menos enemistar a los hermanos, es bueno a veces discutirlo, a veces por la exposición de ideas, sin mandar a nadie al infierno, y bueno, yo les diga y que les dé sabiduría. Ok. Entonces, Anthony, 30 segundos solo para despedirte. Quiero dar gloria a Dios primeramente por poder hacer este video, que toda la gloria sea para Dios y nuestro único Señor Salvador, el Señor Jesucristo. Gracias a Dios por el pastor Eduardo, por su canal, sigan apoyando, bendiciendo este canal, en nombre de Jesús. Gracias al amigo Ricardo por esa participación. Y estoy abierto a cualquier persona que quiera debatir un tema
y también aliento a la iglesia que Cristo viene ya, que en cualquier momento suene esa trompeta y que vamos a volver a la patria. Solo despedida, Anthony. Ante la gran tribulación. Así que bendiciones, hermanos. Maranata, Cristo viene. No incumpla las leyes, por favor. Bendiciones. Bendiciones a todos, hermanos. Que Dios les bendiga. Ok. Entonces, es bueno que ya ha terminado. Yo le doy las gracias a los dos, ¿verdad? Tanto a Anthony como a Ricardo por haber participado en el debate. Gracias a todos, ¿verdad? Los que han estado aquí siguiendo toda la conversación. Y qué bueno que Dios les bendiga a todos y nos vemos en el próximo video. Amén y amén. Bendiciones. Compartan el video.